Hola, ¿qué tal? Muy bonito día. Me presento y te doy la bienvenida a mi cenáculo de oración. Te comento que yo no vengo por mi cuenta, vengo enviada por el Colegio Bíblico Apostólico, el cual es un ministerio que es asesorado por el Padre Carlos Estrada, a su vez enviado por Monseñor Constancio Miranda Beckman, arzobispo de Chihuahua. Aquí podrás meditar y estudiar las lecturas de la próxima misa dominical. Te cuento que este ministerio, denominado Colegio Bíblico Apostólico, trabaja según aquella máxima de San Agustín: orar para entender, entender para vivir y llevar a Cristo a los demás. Así pues, te comparto con mucho gusto este seminario que fue realizado con mucho amor en colaboración con todos los miembros del Colegio Bíblico Apostólico. Comenzamos. A continuación, te explico la estructura que seguimos para llevar con orden este estudio y meditación. En primer lugar, revisamos la meditación de varios autores respecto de la primera lectura. A continuación, el Evangelio. ¿Y por qué lo hacemos en este orden? Porque la mayoría de las veces la primera lectura y el Evangelio tienen una relación muy estrecha en su mensaje. Posteriormente, continuamos con los comentarios respecto de la segunda lectura. A continuación, el Salmo y un mensaje de despedida. Y te comento que este domingo celebramos como iglesia la fiesta de la presentación del Señor por manos de María y de José. ¿Y tú sabes por qué era tan importante este rito en la religión judía? Para dar un poquito de luz en este sentido, me encantaría compartirte la meditación de Monseñor Roberto Sipols que hace en el rezo del Santo Rosario en el cuarto misterio gozoso. ¿Se acuerdan que Abraham le iba a sacrificar su hijo a Dios? Pero Dios le dijo: no lo mates, y en su lugar sacrificó un cordero. Pues todos los israelitas, cuando tenían su primer hijo varón, tenían que ir al templo de Jerusalén y ofrecerlo, y en su lugar no lo mataban al niñito, ofrecían una oveja, pero si eran muy pobres, ofrecían en su lugar 2 pichoncitos que hubieran capturado por ahí. Qué tristeza y qué dolor saber que este mundo no reconoció a Jesús de verdad, y José y María eran pobres, llevaron nada más un pichoncito porque eran gente humilde, y eso me hace pensar en la pobreza de esta familia santa. Pero también pienso en los sacerdotes. Aquí pidamos por los sacerdotes, porque José y María y Simeón ofrecieron a Dios al niño Jesús con un corazón purísimo, en Jesús y en ellos. Y yo le digo al Señor: Dios mío, que yo tenga también un corazón puro como el de María y José, para recibirte en cada misa, y te pido la pureza y santidad de todos tus sacerdotes y la Iglesia para que te ofrezcan tu Hijo. Y hacemos a continuación la oración del ofrecimiento del Verbo encarnado. Te invito a hacerla conmigo, repite conmigo. Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos, como ella y San José lo hicieron, al Verbo encarnado, objeto de tus complacencias, y movido por el Espíritu Santo, me ofrezco con él, para que bendigas al mundo, a la Iglesia y especialmente a todos tus sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Amén. Continuamos. Ahora te invito a que comencemos por lo más importante, que es invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora comenzamos con la lectura. Te invito a que pongas pausa al video y vayas y ubiques los pasajes para que te sea más fácil seguirme. Yo aquí ya los tengo listos, pero antes de comenzar me gusta recordar, como nos dice en el pasaje de el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, donde nos dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Comenzamos. Por el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 1 al 4. Perdón, es el capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4. El día del Señor.
Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo, y el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 40. La presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las normas de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora nos vamos a la segunda lectura, que se tomará de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Y ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar de esa condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, revisamos el Salmo, que en esta ocasión es el Salmo 23. En sus versículos del 7 al 10, el Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates, el Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la gloria.
Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria, el Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la Gloria. Ahora revisemos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de la primera lectura. Es difícil saber si Malaquías habla aquí de uno o varios precursores mesiánicos bajo los títulos de mi mensajero, Malaquí, el Señor y mensajero de la alianza, Malak, Averit. Muchos comentarios recuerdan que todos estos términos son sinónimos de Dios. El nombre de mensajero de la alianza ya se ha aplicado en el capítulo 2, versículos 4 y 7, al clero de Jerusalén. En el capítulo 3, versículo 1, Malaquías parece presentar el momento escatológico según el lenguaje de las grandes intervenciones de Dios en la historia sagrada. Todas las manifestaciones maravillosas en que Dios se dio a conocer serán aplicadas a los precursores mesiánicos, como podemos ver en capítulo 3, versículo 23. Jesús adoptó estas palabras a Juan Bautista, como podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 10. El profeta parece hacer un comentario sobre el objetivo y el significado de la divina presencia escatológica. El versículo 3 debe tenerse en cuenta para interpretar, como en el capítulo 1, versículo 11. Malaquías no propugna la completa abolición de los sacrificios que se ofrecen en Jerusalén, sino que pide que sean transformados, de la misma manera que pretendía que los mensajeros sacerdotales de la alianza fueran perfeccionados y trascendidos por el Señor. Ahora revisemos el comentario de la Nueva Guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. Malaquías se sitúa decididamente en la perspectiva de un mesianismo teocrático que anuncia la venida de Yahweh en persona. Es indudable que ningún personaje de la época merecía despertar la esperanza mesiánica, por eso Malaquías prefiere fijar esa esperanza en la persona de Yahweh, a quien confiere los títulos de Señor y de Ángel de la Alianza. Sin embargo, Yahweh será precedido de un precursor, un mensajero, personaje bastante misterioso, como podemos ver en esta cita de Isaías capítulo 40 en versículo 3 y capítulo 57 y 14. Te invito a revisarlo. Pero la teocracia a que apunta Malaquías es de naturaleza cultural. La venida de Yahweh será la ocasión de una renovación profunda de la casta sacerdotal. La purificación prevista largo tiempo atrás será aplicada especialmente a los levitas, que alcanzarán el ideal de fidelidad de sus antepasados. En realidad se impone una reforma del pueblo entero, pero el profeta está preocupado sobre todo del templo y de su culto. El mal que mina al pueblo repercute efectivamente en el templo y recíprocamente un culto degenerado es fermento de decadencia para el pueblo. Esta interdependencia entre el culto y el pueblo es tanto más estrecha cuanto que los responsables de Israel son en esta época los jefes religiosos. Tras el exilio, Israel ha perdido su autonomía política. Ahora revisemos el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de nuestro evangelio que revisamos hoy. La impureza de María no era moral, sino ritual, tal como podemos corroborar en el libro de Levíticos, capítulo 12, versículos 2 al 4. Lo mismo que Jesús observó toda la ley mosaica y estuvo completamente inmerso en la humanidad. También María se presenta unida a todas las mujeres por el alumbramiento de su Hijo. La purificación de María, al igual que la acción redentora de Jesús, afecta a todo Israel. Lucas nada dice de que Jesús fuera redimido o rescatado, como podemos ver en Números, capítulo 18, versículos 15 y siguientes. Simeón hubo de sufrir durante su espera, al presenciar cómo los sacerdotes traicionaban muchas de sus sagradas obligaciones. El término doulos implica la dificultad con que Simeón cumplió su servicio en el templo. La caída y elevación de muchos tiene relación con el escándalo, ya que los ideales y la bondad que predica y vive Jesús obliga a todos los hombres a enfrentarse con su gran pecaminosidad, destruyendo al soberbio y elevando al humilde. Ahora veamos qué nos dice la Nueva Guía de la Asamblea Cristiana respecto de esta lectura del Evangelio.
Los versículos 33 al 35 son los que unen más estrechamente la humillación y el sufrimiento de Jesús a su gloria y a su misión. En el versículo 32, al hacer ya de Cristo la luz de las naciones, Simeón utiliza un tema sacado de la teología del siervo paciente que podemos ver en Isaías 49, versículo 6. Y Lucas permanece fiel al texto, acabando el pasaje con la descripción de la humildad de la familia de Jesús. El Mesías trae consigo la división y la contradicción. Una espada atravesará por su causa el alma de María, conforme a las profecías de Ezequiel, en las que la espada simboliza el castigo próximo de una parte de Israel. María es invitada a tomar conciencia de que su dolor personal simboliza el del pueblo entero y que su camino de fe la obligará a rupturas que la asociarán al Mesías traspasado, tal como podemos corroborar en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Cristo será, pues, luz para las naciones, pero causa de crisis en el pueblo, lastimado por el tipo de salvación propuesto y por el tipo de Mesías presentado. María vivirá este descrédito hasta el Calvario, dolor de su corazón de madre ante la muerte de su hijo y camino doloroso en la fe. Ahora revisemos qué nos dice del Evangelio, del comentario al Evangelio según San Lucas. Según la ley judía, como podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículos 2 al 23, el varón primogénito debía ser ofrecido al Señor. El judío reconocía mediante esta ofrenda que todo bien viene de Dios y por tanto que todo le pertenece a Él. Por eso le ofrece las primicias de sus cosechas y rebaños. Pero el primer hijo debía ser rescatado, sustituyéndolo por un cordero. Si los padres eran demasiado pobres para ofrecer un cordero, podían ofrendar una tórtola y otra más para así purificar a la madre, como en el libro de Levíticos capítulo 12, versículo 8. Personajes santos acogen en el templo a María, a José y al niño. En primer lugar, Simeón, un hombre justo y piadoso, esperaba el advenimiento mesiánico. El Espíritu le había revelado que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. Simeón reconoce en este niño pequeño al Mesías anunciado. Bajo la luz del Espíritu Santo, él discierne la suerte que correrá el niño. El Mesías será rechazado por unos y acogido por otros. La espada del discernimiento divino atravesará el alma de María, de modo que sean develados los pensamientos de los corazones, declarándose unos por Jesús y otros en contra suya. Ahora veamos qué nos dice de Laerde respecto al Evangelio. La presentación de Jesús en el templo se entiende también como una especie de purificación o consagración. Jesús está predestinado por designios divinos a ser motivo de separación de los hombres. Jesús es la señal puesta por Dios que levantará la contradicción de muchos. Este carácter escandaloso de la forma de manifestarse Jesús responde precisamente a la voluntad divina. Solo el hombre dispuesto a la fe hará Dios superar este escándalo y conseguir la salvación. Ahora pasemos a la revisión de los comentarios respecto a la segunda lectura. Veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana. El autor insiste en la consanguinidad, la misma sangre, la misma carne entre el Hijo y el gran número de hijos que Dios quiere llevar a la gloria. Muerte para que el Hijo pudiera reducir a la importancia al soberano de la muerte y libertarlos. El autor afirma que gracias a esta participación de la condición humana, incluso en la prueba del sufrimiento, Jesús ejerce su misión sacerdotal de pontífice misericordioso y fiel, expiando los pecados del pueblo. El autor tiene una idea del sacerdocio de Cristo diametralmente opuesta a las concepciones judías y sobre todo paganas, para las cuales la salvación que viene de Dios es siempre exterior al hombre y para las que el sacerdocio implica siempre separación y distanciamiento. Basta con que el mediador de la nueva alianza sea presentado en el templo para que sepamos cuál es la naturaleza del culto agradable al Padre. Este culto es el de la obediencia perfecta al Padre en la participación integral de la condición humana. Ahora revisemos el comentario bíblico de San Jerónimo. Bíblicamente, carne significa la naturaleza humana en cuanto débil y frágil, y como tal se pone en contraste con espíritu y Dios, como podemos revisar en el libro de Eclesiástico capítulo 14 y versículo 8, capítulo 17, versículo 26, y en el Nuevo Testamento en Mateo 16 y 17, en Gálatas 1:16 y Efesios 6 y 12.
El autor habla aquí de la naturaleza humana sometida a la pena de morir y considera que la muerte está asociada al demonio, como podemos ver en Sabiduría 1, versículo 13, capítulo 2, versículos 23 al 24. El poder de la muerte fue quebrantado cuando Cristo, mediante su obra como sumo sacerdote, suprimió el pecado. La muerte fue anulada por la muerte de Cristo. Revisemos Romanos capítulo 8, versículo 3. El versículo 15 nos sugiere una libertad consistente en verse constreñido a hacer el mal para evitar la muerte. Se trata más bien de un temor religioso basado en una falsa idea de la vida después de la muerte, según la cual la muerte supondría para el hombre una total separación de Dios. Un conocimiento adecuado de la conexión existente entre muerte y pecado ve en la primera algo más que un mal físico, donde la muerte es el enemigo final que será destruida por Cristo. El temor de Jesús al prever su propia muerte, como podemos corroborar en Marcos capítulo 14, versículos 34 al 36 y en Hebreos 5, versículo 7, puede explicarse únicamente porque él comprobó esto último mejor que nadie, pero en virtud de su muerte y resurrección cambió la naturaleza de la muerte, que en adelante se convirtió en un medio para salir del dominio del pecado. El miedo del Antiguo Testamento a la muerte alcanzó su culminación y también su término en la muerte de Jesús. Ahora veamos el comentario de la Herbe. Jesús estaba destinado a ser para los hijos y hermanos guía de salvación, y por eso le fue necesario ante todo revestirse de carne y sangre, igual que aquellos a quienes debía transmitir la salvación, ya que ésta consiste, en concepto del autor, en la derrota de la muerte. El guía de salvación inicia el camino que los hijos y hermanos podrán seguir más tarde, gracias a que Él les precede. Nuestro mayor motivo de consuelo es, por tanto, aquello mismo que para los incrédulos representa el mayor escándalo. Y también tenemos un mensaje de la Santísima Virgen a los sacerdotes, sus hijos predilectos, dado el 2 de febrero de 1981 respecto a esta fiesta de la presentación del Señor. He aquí la medida de vuestra pequeñez, la de Jesús, que a los 40 días de su nacimiento es llevado al templo en los brazos de su madre. Sus ojos están fijos en los míos y se siente tranquilo. No ve otra cosa y duerme arrullado en mi corazón. Hijos predilectos, dejaos llevar también en mis brazos. Entonces, en el hielo que cada vez más lo congela todo, sentid el calor de mi afecto materno. En la inseguridad que se apodera ya de todo, sentid la seguridad que os ofrece en mis brazos. En medio de la oscuridad que se hace cada vez más profunda, he aquí mi luz para vosotros. Y ahora, respecto al Salmo, veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger. Portones antiquísimos, los de la antigua Jebús o Jerusalén. Es una apóstrofe invitando a las puertas de Sión a romper sus lindes, a engrandecerse y sublimarse, para dejar paso al arca. Y estas palabras suenan con acento de majestad y de triunfo indecible. Según algunos, la pregunta aquí reiteran los portones y la respuesta que reciben confirmaría el carácter mesiánico de todo el Salmo, en cuyo caso la pregunta y respuesta del versículo 3 y siguientes también aludirían al Mesías, único digno de recibir el reino, como podemos confrontar con estas lecturas de Daniel, de Mateo, de Lucas y de Apocalipsis. Según otros, las condiciones del versículo 4 serían, como en el Salmo 14, para todo el que espera ser admitido en su reino. Quizá la reiteración de la pregunta aludiría a un doble triunfo, el del Mesías y el de su Dios y Padre, a quien él, según podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 25, entregará un día el reino. Podremos confrontarlo con el Salmo 109 y sus notas. Y ahora revisemos de las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera. Virtud que debemos pedir, limpieza de corazón. Esta virtud nace de la pureza y en estas almas se refleja a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios, no solo en la eternidad, sino también en el tiempo, por medio de las inspiraciones, de los llamamientos, del amor y de la unión. Son los que tienen los oídos dispuestos, una voluntad pronta para ir tras Él, y los mismos suben al Tabor que al Calvario. ¿Qué vicio debemos desterrar? El orgullo.
El orgullo es un denso humo que ofusca el corazón del hombre. Siempre está acompañado de la impureza. La sordera espiritual en él mora, porque el repercutir de las pasiones no lo deja escuchar la suavísima voz del Espíritu Santo. El remedio del orgulloso está en la cruz, porque de la cruz brota la humildad. El alma que desee curarse, que recurra al renunciamiento de su voluntad en brazos de la obediencia. Una vez más, gracias a Dios, hemos terminado el estudio de este seminario semanal. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Te invito a perseverar. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y te invito a que le des like y compartas este video con todas aquellas personas que tú crees que puedan también enriquecerse con este conocimiento. Recordemos que no podemos amar lo que no conocemos. Si quieres amar más a Dios, conocerlo más, persevera conmigo y sigamos creciendo y conociendo nuestra fe. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, te invito a escribirla en los comentarios y enviarnos un mensaje. Gracias y a nombre de mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, que Dios te bendiga.